Radio Misionera Cosme y Damián. Una radio que reza con vos. Desde Buenos Aires, Argentina, para la mayor gloria de Dios. El alma y el espíritu de tu radio. Alma, ¿qué haces aquí? Dios mío, no más que verte. ¿Y qué más temes de mí? Lo que más temo es perderte. Lo que más temo es perderte. ¿Veis aquí mi corazón? Pues lo pongo en vuestra palma, mi cuerpo, mi vida y alma, mi sangre de redención, mi sangre de redención. Si queréis, dadme oración. Si no, dadme sequedad. Infundo en ti devoción, también esterilidad. Soberana majestad, solo vos en mi vivir, quiero vivir en ti. Te Calvario y Tabor, desierto y tierra abundante, te di a joven el dolor, y Juan que al pecho reposa, a mi madre dolorosa, a mi madre dolorosa. Alma, ¿qué haces aquí? Pensar en ti en lo eterno. ¿Y qué más quieres de mí? Morir de amor y en silencio. Morir de amor y en silencio. No se trata de no tener renta, sino de no andar a contentar a los del mundo. Jamás con artificios humanos pretendáis sustentaros. Dejad el cuidado de la comida, pero hay que vigilar las ollas, porque se ha aproximado un incendio en la cocina. Es que dice la Santa Madre en el número 1 del capítulo 2 del Camino de Perfección que dejad el cuidado de la comida. No. Y de la limosna. O acabaréis, esto es muy bueno, robando a los pobres. Si no tienen nada, ¿cuándo estamos? Pues si las limosnas que tendrían que ser para ellos pretendes que se desvíen hacia ti, estás robando a los pobres. Entonces, no tenemos que pretender que nos den. Si nos dan, nos dan. Y si no nos dan, no nos dan. Porque los pobres, de verdad, pobres son otros que nosotras. Eso lo dice ella, y a mí eso me impresiona mucho. Acabaré robando a los pobres. Lo dice en el capítulo 2, en el número 3. Al final del todo.
conciencia se me haría, a manera de decir y parecerme, era pedir limosna a las ricas, y plega a Dios no sea así, que a donde hay estos cuidados demasiados de que den, una vez u otra se irán por la costumbre, o podrán ir y pedir lo que no han menester por ventura a quien tiene más necesidad. Que nos inventamos necesidades que no son reales, pedimos, cuando de verdad hay gente que necesita más que nosotras y no tienen lo necesario. Entonces estamos robando a los pobres. En fin, sería engañar el mundo otra cosa, hacernos pobres no lo siendo de espíritu, sino solo en lo exterior. Eso lo dice en el número 3. Sería engañar el mundo otra cosa, hacernos pobres no lo siendo de espíritu, sino solo en lo exterior. O sea, la pobreza exterior tiene que brotar de la pobreza interior, de la pobreza de espíritu, si no, no tiene mucha razón de ser. Dice también, Él nos ha de sustentar, aunque por terceros. Hay que fiarse de Dios, que no falla, y también cuando aparentemente nos falla. Dice ella, cuando alguna vez os faltare, lo dice en el número 2. Cuando no nos falte, hay que fiarse de Dios, y cuando nos falte, hay que fiarse de igual manera. Obviamente, lo anterior no significa que haya que desentenderse de todo lo material, viviendo de una manera desorganizada y desordenada en lo económico, sino siendo responsables. Hay que formarse para vivir la verdadera pobreza de espíritu. Hay una carta, me encanta, carta a don Lorenzo de Cepeda, del 17 de enero de 1570. Yo os voy diciendo cosas para que sigáis practicando la lectura. Dice, delante de mí se hizo la cuenta de los derechos que han llegado. Aquí la enviaré, que no hice poco yo entender estos negocios y que estoy tan baratona y negociadora. Me encanta cuando dice esas cosas. Que ya sé de todo con estas casas de Dios y de la orden. Pues eso ahora mismo sabría de bancos y hipotecas. Tendría una asesoría o algo así. Ella acabaría montando una asesoría jurídica administrativa de estas, porque ya sabía de todos esos negocios. Así que a tiempo que tenía aborrecidos y negocios, quiere el Señor que no traten otra cosa, que no es pequeña cruz. Esto es una carta que se diga a su hermano, ¿no? Y después, Álvarez Vázquez, que es un señor que ha hecho un estudio muy interesante sobre la Santa Madre, que se titula Trabajos, Dineros y Negocios, Teresa de Jesús y la Economía del siglo XVI. Es un estudio que tiene cosas muy curiosas. Pues hay un párrafo que yo he extraído de ahí, que dice así, y que es muy ilustrativo para este capítulo 2 del Camino de Perfección. Dice, lo que en Catalina Cardona y María de Jesús Yepes fue despilfarro y desgobierno, mientras mostraban su desprecio y desconocimiento de las funciones del dinero, malgastándolo, en Teresa de Jesús fue buen uso. La pobreza no es malgastar o despreciar el dinero, sino usarlo correctamente, usarlo según Dios. En Teresa de Jesús fue buen uso precisamente por la motivación espiritual que tenía y los medios que puso a punto para cumplirla, al considerar el dinero algo secundario, pero esencial y con reglas propias de uso. La Santa Madre era una mujer que si por algo se ha distinguido en la Iglesia, además de por su santidad, por tener un sentido común aplastante. Era muy inteligente y luego tenía una mente muy práctica. O sea, ella no, porque llegó a las séptimas moradas, vivió en la estratosfera o en el limbo. No. Tenía los pies en el suelo y, como dice en la carta anterior, estaba hasta el gorro de negocios y de asuntos y de follones y de trasiegos, ¿no? Y era tremendamente realista y no desprecia el dinero, sino que es consciente de que el dinero hay que ponerlo al servicio del bien espiritual y que tiene sus propias normas, sus propias reglas de uso. O sea, no es no usarlo nunca, pues una cosa perversa, no. Hay que usarlo bien. Bien usado es bueno y mal usado es una tiranía, es lo contrario de Dios. Y ella lo sabe. No podéis enviar a los señores.
Eso es muy fuerte. En el Evangelio Jesús denomina al dinero Señor, lo pone a la altura de Dios porque acaba de convertirse en un Dios. Las demás cosas son pecados y están mal, pero el dinero no es un pecado. El dinero se convierte en un Dios, se convierte en Señor. Y Jesús lo dice, esto es palabra del Señor. No podéis servir a dos señores. Dios o el dinero. El dinero acaba siendo dueño de ti, de tu vida. Se convierte en tu Dios. Y la Santa Madre lo sabe. Entonces dice, vamos a usarlo bien. Porque es necesario. En la vida ordinaria, ella hablaba de educados, de maravedises y no sé cuántas cosas más, ¿no? Porque necesitaba el dinero para las fundaciones, para las casas, para todo. Entonces lo utilizaba, pero ella sabe que el dinero es esencial y tiene reglas propias de uso en el servicio de Dios. Esta es la santa. En el camino insiste, además de la pobreza de pensamiento y de palabras que hemos dicho antes, la de los vestidos y sobre todo la de la casa. Hasta el punto de pedir que si el edificio llega a ser suntuoso, ella era muy así, se torne a caer, que las mate a todas, yendo con buena conciencia, lo digo y lo suplicaré a Dios. O sea, ella era muy rica. Esto, en el Código de Valladolid se lo censuraron. Porque dijeron que no. Por eso yo leía el Códice del Escorial para hablarme de todo. En el Códice del Escorial, en el número 8, en el capítulo 2, dice eso. Se torne a caer, que se les caiga la casa encima y las aplaste, vamos. Que las mate a todas, yendo con buena conciencia, o sea, estando en mundo gracia de Dios, que Dios os pille confesados, os caiga encima al tejado, y todo el mundo gracia a todas. Sí, claro, lo dice la Santa Madre, no he sido yo. Ella dice, teniendo bien la conciencia limpia, si van a caer en los tentos, en lo contrario de la pobreza, mejor que se les caiga la casa encima, pillando las confesadas. Tanta gracia de Dios, se acabó. La Santa Madre cortaba por lo sano. Aquí, de hecho, en los Carmelos, aparte de que son monasterios, no hablo ya de los de Maravillas, que a ella le dio tal chifladura por la pobreza que a poco más bien las monjas una cascada de cerillas, aquello los niños de los demás. Pero dejándonos de la de Maravillas, los anteriores, del estilo teresiano, son monasterios pequeños. Primero que eran para 21 monjas. No eran monasterios con 40 celdas, con 50 celdas, ¿por qué no? Y luego son monasterios pequeñitos en el sentido de que arquitectónicamente son muy simples. Tú no encontrarás un Carmelo que sea monumento nacional, porque no tienen nada. Tienen 4 bovedillas y media, un claustro canijo que no da para nada. O sea, por ejemplo, el claustro que teníamos en Río Seco, que el convento de Río Seco era un convento típicamente carmelitano de tamaño y dimensiones y tal. El claustro de Río Seco era la cuarta parte de este patio. Era canijo, era muy pequeñito. Y no es que fuera pequeño, pero aquello no era grande. No era grande. Entonces los conventos, el de Malagón está algo más grande que ese pequeñito, pero en comparación con el resto de monasterios que hay en España eran pequeños. Tú ves la Encarnación, ves San Juan de los Reyes en Toledo, ves, no sé, las Descalzas Reales de Madrid, la Encarnación de Madrid, todos esos monasterios que son de aquella época, pero de otras órdenes son mucho más grandes. No hablo ya de suntuosos, que también lo son. Las fachadas son más trabajadas. De hecho, todos esos conventos que os he dicho son patrimonio real. No hay ni un solo Carmelo que sea patrimonio real, porque no, o sea, no, porque además es que la Santa no quería, o sea, se oponía a ello. Las fachadas de los Carmelos son muy mondas, muy redondas, muy simples, y ella buscaba casas pobres. O sea, tú ves cualquier Carmelo y es pequeño al lado de otros monasterios, de otros conventos, ¿no? Por eso, porque si no, que se caiga encima y las aplaste todas. Los viejos claro que luego se lo tacharon, ¿no? A pesar de este radicalismo, la Santa Madre tampoco era un talibán y esto se venga todo el mundo, no. Era muy claro, era contundente, era castellana. El pan se llama pan en Castilla y el vino se llama vino. Castellano tan así como ha dicho la otra esta mañana, dice uno que se murió para nada, pues sí que vamos a ver si es un castellano. Como uno que se murió para nada, pues lo que es castellano. Un gallego no dice eso, un vasco tampoco, y un catalán bien. Un castellano dices, va, uno que se murió para nada. Pues eso. Entonces ella era castellana y era pues muy así, muy clara.
muy concisa, era muy contundente, además de muy realista. Santa Teresa permite ciertos desahogos en la pobreza, o sea, cierta amplitud. Por un lado tiene este radicalismo, esa exigencia, esto tiene que ser así, no podemos robar a los pobres, si vais a hacer una casa ostentosa que se os caiga encima y os aplaste, o sea, ella dice las cosas claras, pero luego es comprensiva, porque era muy comprensiva, y entiende que una estrechez excesiva no puede ser, y deja para la pobreza cierta holgura. Entonces, por ejemplo, dice que hay amplitud de espacio, si se puede, que haya campo y que haya ermitas. Nuestra pobreza, esto es otra cosa que a propósito de esto de los desahogos he sacado de otro librito de un señor que se llama Uríbarri Bilbao. Es un libro muy majete, pero que no lo encuentro entero, solo encuentro trozos, porque como todo lo que vale la pena no lo evitan, que se llama Teología y Espiritualidad de la Vida Consagrada. Y habla de que el verdadero consagrado tiene que llevar en su cuerpo las marcas de Jesús, lo dice San Pablo, ¿no? Llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Y entonces Uríbarri dice a propósito de la pobreza algo que yo creo que casa muy bien con el concepto de pobreza de la Santa Madre. Os lo voy a leer este párrafo, porque es muy clarividente a la hora de comprender la mente de ella. Porque cuando estamos leyendo el capítulo 2, tenemos que pedir a Dios la luz para entender la pobreza según Santa Teresa. Porque no es lo mismo la pobreza según Santa Teresa que la pobreza según Santa Clara, que la pobreza según San Ignacio, que la pobreza según San Francisco de Sales. Cada carisma tiene una vivencia propia de la pobreza, una vivencia propia de la obediencia, una vivencia propia de la castidad y de muchas otras cosas. Entonces, la pobreza que nosotros estamos llamadas a vivir es la pobreza teresiana, la pobreza según Santa Teresa. Porque yo estoy llamada a vivir consagrada a Dios en pobreza, castidad y obediencia según Santa Teresa, por eso soy su hija. Y entonces interesa que entendamos esa mentalidad que ella tenía en todo. Y este capítulo segundo es, yo diría que es la carta magna de la pobreza teresiana, donde más se le habla y explica cómo tiene que ser esa pobreza. Y este párrafo, que os voy a leer ahora, y ya me callo, este párrafo ilumina mucho ese capítulo segundo. Dice así, es muy interesante. Dice, nuestra pobreza ha de ser inteligible como tal en la sociedad en que estamos. De ahí que de un continente a otro puede haber diferencias, incluso notorias y ostensibles. Pero en todas partes ha de ser entendida como pobreza por la gente del lugar. Hay que dar testimonio de pobreza. Si no es inteligible, no será testimonio de nada, y entonces perderá uno de sus radicales. Habrá perdido su cualidad de ser signo en contra de su primera intención. Por eso no se puede prescindir de considerar tanto el aspecto individual como el comunitario y el institucional. El testimonio de la pobreza, para ser inteligible, ha de recurrir a su modo cada una de estas tres realidades: la comunitaria, la personal y la institucional. No es creíble una pobreza personal muy radical, por muy heroica y estimable que sea, dentro de una comunidad atiborrada de lujos y aposentada en las comodidades. Tiene que haber una coherencia. O sea, no voy yo con harapos y las demás vestidas de seda, porque eso no es creíble. Lo que va a pensar todo el mundo que estoy tronada, que se me ha ido la pinza, o que tengo afán de protagonismo y quiero dar una nota. No, la pobreza tiene que ser comunitaria. Mi pobreza personal tiene que estar insertada en la pobreza de la comunidad y seguir el axioma teresiano de no singularizarse. Yo como mi comunidad en todo. Y si trabajamos así vestidas, pues trabajamos así vestidas. No voy a empeñarme yo ni con esta meña todavía. O sea, todas igual, todas pobres, viendo delante de Dios qué pobreza comunitaria queremos, y ahí se refleja la pobreza personal de cada uno. Y en nuestro caso solo somos una comunidad, pues el día que seamos una congregación, si Dios quiere que lo seamos, tendrá que ser la congregación la que viva de igual manera. Claro, que tendrá que ser la congregación que viva de igual manera en España. Si un día la congregación se extiende a Ciudad del Cabo,
probablemente habrá ciertas cosas que se vivan en España que no haya que vivirlas allí. Si un día la congregación funda en Noruega, probablemente tendrán que llevar una serie de cosas en la indumentaria y en el monasterio que no son necesarias en España. Sí, incluso en España mismo no es lo mismo cuando dicen van descalzas. Digo, vamos a ver, no es lo mismo que vayan descalzas en Alicante, que está chupado, que en Ávila, que hace un frío de penas. Pero la Santa Ana dijo que descalza. Digo, sí, bueno, sí, ya, que no lo digo, pero bueno, eso otro día lo explico. Pero vamos a ver, que es que no es lo mismo hacer una Margarita descalza en Ávila, en un convento del siglo XVI, que te pueden dar todos los patatuses juntos al mismo tiempo, que en un convento en la playita lo de Gandía, como el que íbamos a tener. Yo decía, que descarta va a estar chupón, la historia va a tener el verano con el pai-pai. Era lo que yo pensaba. Entonces, ya ves tú con toca en verano aquí el pai-pai. Nos acordaremos de las alpargatas de las de Ávila al invierno, que la tocan en el día de verano. O sea, no es lo mismo, pero sin embargo, sea en una realidad o sea en otra, lo que sí es importante es que la vida de las hermanas testimonie esa pobreza. Deje claro que somos pobres, no raras, pobres. Y claro, ciertas cosas pueden resultar raras. Y lo raro no es pobre, es raro. Y lo raro no es virtud, es raro. Que cuanto más raras, más santas. ¿Quién ha dicho eso? La Santa Madre dice, cuanto más santas, más conversables. No dice, cuanto más raritas, jalnías verdes y con rayitas y un ojo aquí, más santas. No, normales. Insertadas en la sociedad. La levadura tiene que fermentar la masa. Y tú en el pan, por más que buscas la levadura, no encuentras una cosa rara y dices, mira la levadura. No, está totalmente perdida entre la masa, ¿no la ves? Entonces, raro no es santo, es raro. Y no suele ser buen síntoma. No es un síntoma como para codiciar. Normal, sencillo, natural. Cuando digo normal es normal como criterio evangélico. Porque claro, hoy lo normal es llevar rastas. Y los vaqueros llenos de... pues somos súper pobres, mira, ser súper guarros y ser un trazas. Bueno, sí. Hay que lavarse la cabeza periódicamente, las rastas esas son un impedimento. Y sí. Entonces, en resumen, raro no, normal, con un criterio evangélico. Esa es la pobreza teresiana. Y ese es el valor de la pobreza teresiana y el fin es configurarnos con Cristo, vivir los consejos evangélicos con la mayor perfección, para configurarnos con Cristo, para pelear por Él, ser de verdad Jesús y dar testimonio de vida. Entonces, si yo de repente voy con un hábito y voy descalza, pero en vez de ir en la Yumpi, aparezco un día en el macro con un Audi 8, sería un poco cantoso, ¿no? O en una limusina, ¿os imagináis? Pues hombre. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que las monjas no pueden ir en coche? Sí. Pero si yo soy una monja, tendré que tener un automóvil que sirva a las necesidades de la comunidad y que no sea ostentoso. La Yumpi, la pobre, no tiene nada de ostentosa. Porque además es bien baja. No se va a discutir. A ver, es como los carromatos de la Santa Madre. O sea, en el momento que seamos la congregación de la Yumpi. Vehículo oficial de la congregación Yumpi por comunidad. Y vamos que contamos. Pues hay que tener una lógica. ¿Es que tiene algo de malo tener un Audi 8? No. Es estupendo para quien tenga voto de pobreza y se lo pueda permitir. Pero nosotras no. Necesitamos un vehículo, pero un vehículo útil que responda a nuestras necesidades, nos sirva, pero sea sencillo. Sea propio de gente sencilla, no de gente miserable, pero de gente pobre. O sea, repite, mucha gente que tiene voto de pobreza y va con un Clio que se le cae a cachos, o sea, no hay por qué tener, no, o sea, no. Entonces tenemos que tener, ahí es donde priva mucho el sentido común de la Santa Madre. Y luego, de verdad, para ser hijas de Santa Teresa, normales, no raras, y con mucho sentido común. Que el sentido común es un sentido que todos tenemos, pero el problema es que muchos lo tenemos todavía en estado embrionario, no se desarrolla. O sea, tenemos 5 sentidos y el sexto, que es el común, que es el que nos debe regular a todas, como tenemos sin estrenar, tiene atrofia.
Hay que utilizarlo, porque también tenerlo ahí almacenado sin usar es una falta de pobreza, y ocupando sitios sin usarlo, hay que usar el sentido común, que es muy necesario, que es el que nos deja la puerta abierta a la virtud, de buen sentido, y la Santa Madre tenía por arrobas. Y fíjate, teniendo sentido común como tenía por arrobas, nunca sintió que era faltar a la pobreza tener algo por arrobas. No te dejaba tener arrobas de alubias, ni arrobas de pan, pero arrobas de sentido común sí, porque el sentido común garantiza que la razón vaya rectamente iluminada por la fe, y ese es camino seguro para la santidad. Solo a ti, mi amor, solo a ti, yo te pertenezco. Solo a ti, mi amor, solo a ti, yo te pertenezco. Solo a ti pertenezco, mi rey. Y a ti yo me ofrezco, mi corazón amante, me llamas y constante, y en tu dulce morada
A ver, empezamos hoy el capítulo 3 del camino. En el camino de perfección hay una cosa muy importante a tener en cuenta. Hay capítulos de primera división, por decirlo de alguna manera, de primera, y capítulos de segunda. No es que los de segunda sean menos importantes, pero los de primera son, como si dijéramos, sustanciales para entender el resto del libro. Y este capítulo 3 es de primera. Es uno de los capítulos más importantes del camino de perfección. Yo diría, esto es un juicio mío, luego vendrá otro teresianista y dirá que es una patochada, pero yo opino, que el capítulo 3 es de primera absoluta. O sea, el capítulo 3 ya lo puso como tercero, pero yo creo que es lo primero que hay que leer para entender bien todo el camino. Es como si dijéramos la columna vertebral del camino de perfección, de este capítulo 3. Solamente con leer el primer párrafo, el párrafo de entrada, te das cuenta, porque en ese párrafo la santa vuelve otra vez al tema. Porque estamos aquí, ¿para qué nos juntó el Señor en esta casa? Y empieza así. De hecho, ella misma, después del capítulo 2, que nos estaba hablando de la pobreza y cuidar con la pobreza, el capítulo 3 empieza así. Tornando a lo principal, para lo que el Señor nos juntó en esta casa y por lo que yo mucho deseo, seamos salvos. Luego es muy importante, tornando a lo principal. Después de haber estado todo el capítulo 2 hablando de la pobreza, dice, vamos a ver lo importante, ¿no? Cayendo en la cuenta de que las fuerzas humanas no van a ser suficientes para atajar el fuego del mal que asola a la Iglesia, y entonces empieza a dar consejos, ¿no? Que vamos a ir por partes. Leyendo el capítulo 3 nos encontramos con una mujer que lucha, que pelea por orientarse en la Iglesia, por buscar su razón de ser en la Iglesia, por buscar su misión en la Iglesia, por buscar su vocación en la Iglesia. ¿Qué tiene que hacer ella en la Iglesia? Esa es la lucha de la santa. Cuando empieza a escribir este capítulo 3, que tenemos que situarnos en el contexto, es muy importante. Lleva el convento de San José fundado apenas unos meses. Es el inicio de la Reforma. Y es muy paralelo a lo que nosotros estamos viviendo ahora. ¿Por qué? Porque ella está viviendo algo nuevo, lleva poco tiempo viviéndolo, y aunque sabe más o menos lo que quiere y para qué se han juntado ahí, todavía se está perfilando esa realidad. Entonces, ella va buscando. Ella está luchando por acabar de entender con seguridad, con claridad, lo que Dios quiere de las descalzas. Y de alguna manera nosotros estamos en paralelo viviendo lo mismo, porque estamos queriendo acabar de perfilar y de comprender lo que Dios quiere para las samaritanas, ¿no? Entonces este capítulo es como de primer orden. Porque de alguna manera, a mí por lo menos me ha pasado estos días, una lo lee y dice, pues hombre, en esto estamos. En este momento y en esto estamos ahora mismo, ¿no? Ella sabe bien dónde está y sabe bien quiénes son las que la siguen. Habla continuamente en el capítulo en plural, prácticamente, bueno, en todo el camino, pero en este capítulo se percibe más. Ella no habla en singular, no habla yo esto, yo lo otro, o a mi parecer, no. Está continuamente hablando de que seamos algo, que seamos tales que podamos servir, que peleamos. Habla continuamente en plural, habla de la comunidad primitiva, del grupo primitivo, ¿no? Busca un norte, busca un camino para su comunidad. Es consciente de las dificultades que se encuentra en esta búsqueda. Y una de ellas, bastante gorda en aquel entonces, también ahora, pero mucho menos que entonces, era el ser mujer. Ella le dice una mujercilla ruin, sin fuerzas, sin letras, lo dice continuamente, ¿qué va a hacer, no? Ella
utiliza una palabra que luego la censuraron severamente, ya lo veremos con detenimiento, es: no le basta al mundo tenernos acorraladas. Utiliza esta palabra, acorraladas. Y por supuesto, la segunda redacción del Camino se la hicieron tachar. No se la hicieron tachar, la tacharon directamente. No le basta al mundo tenernos acorraladas, sino que se nos margina. No se les concede el derecho a estas mujeres de decir verdades. Se les hace saber, esto es una realidad que ella vivió, nosotras también, pero mucho menos que ella. Se les hace saber que no hay virtud de mujer que no sea tenida por sospechosa. Y ella todo eso lo escribe porque lo siente así en su corazón, y ella es muy llana, muy sencilla y muy transparente, dice lo que piensa, ¿no? Y lo que ve delante de Dios. Se lo tachan todo. Unas mujercillas como ella y sus monjas tienen misión y función propia en la Iglesia. ¿Tienen algo que decir o que hacer? Eso es lo que continuamente ella se pregunta en este capítulo 3. Por eso os digo que es un capítulo de primera, es un capítulo vital, porque da sentido a todo el resto del libro. Porque todo el resto del libro va a servir para hacer y para explicar y para desarrollar qué tienen que decir estas mujercillas y qué tienen que hacer y qué función es la propia de ellas en la Iglesia, ¿no? Hay que recordar que todo esto se enmarca en 1562, cuando ella funda el Carmelo de San José, mientras en Francia se recrudecen las guerras de religión. Si no recuerdo mal, por aquel entonces, no lo sé seguro, a lo mejor me estoy equivocando, pero creo que es así. Por aquel entonces comienza la llamada Guerra de los 100 años, en el centro de Europa, entre todos los príncipes alemanes, protestantes, católicos, todo el lío, hasta que por fin se asienta Europa, como queda ya desde el siglo XVII hasta principios del XX. Europa se consolida por aquel entonces, pero hasta que aquello toma forma, Alemania toma forma, Austria toma su forma, los Países Bajos se independizan de España, pues fue una guerra larguísima, que es la guerra conocida como Guerra de los 100 años. Y el origen de esa guerra fue el cisma que se produjo en la Iglesia cuando una parte de los gobernantes de Europa permanecen unidos a la Iglesia Católica y otra parte se adhiere a la nueva Iglesia, la Iglesia luterana, y entonces al producirse ese cisma pues se crean un montón de luchas entre nobles, príncipes, mandatarios, reyes. Fue una situación que dejó una Europa inestable y convulsa. De hecho, los Países Bajos se rebelan contra el dominio español, alegando su deseo de seguir la doctrina de Lutero. Bueno, fue una excusa como otra cualquiera para buscar su independencia, ¿no? Y en todo eso, ella, en toda esa situación histórica, sociocultural, política, ella se pregunta, busca cuál es su razón de ser en la Iglesia, qué tienen que hacer ellas en la Iglesia. La respuesta de cualquier teólogo a esa pregunta de una mujer hubiera sido nada, no tiene que hacer nada. Callarse, rezar y punto. Y ella no se conforma con eso, por eso dice que las acorralan y que no les dejan el derecho a decir verdades, ¿no? El censor, que fue un amigo bueno de ella, lo tachó todo porque eso equivalía pues a acabar en la hoguera. Como cogiera semejantes frases la Inquisición, hubiera podido tranquilamente, probablemente, acabar condenada por la Inquisición, porque muchos otros fueron condenados por cosas mucho menos atrevidas. Entonces, el censor tampoco hay que achacarle mala idea, sino deseo de protegerla, porque era muy atrevido decir eso en aquel entonces, ¿no? Al mismo tiempo que suceden estas guerras en Europa, se está finalizando el Concilio de Trento. Y también hay que entender que el libro empieza a escribirse en 1562 y cuando se termina la redacción definitiva de la segunda copia, el Códice de Valladolid, la Santa Madre está en Toledo, ya fundado en Toledo,
y debió de terminarse, si no recuerdo mal, hacia 1569. En esos 7 años ella ha vivido un montón de cosas. Ha vivido ya 5 fundaciones: Ávila, Medina, Malagón, Valladolid y Toledo. En las 5 fundaciones le han pasado 24.000 peripecias, cada cual peor que la anterior. Y cuando redacta la segunda copia, perfila muchas cosas y matiza muchas cosas porque tiene una experiencia de vida que evidentemente no tenía cuando redactó el primer manuscrito, ¿no? El que está en el Escorial. Teresa comienza con una tesis, que eso es muy típico de la Santa Madre en sus obras. Lo que pasa es que ella no tenía ni idea que era una tesis y cómo se defendía una tesis. Ella plantea un tema, un asunto, y lo defiende y lo demuestra. Y ella no sabe que eso es defender una tesis, no tiene ni idea. Pero lo hace muchas veces. Es como un modo de proceder en Santa Teresa, ¿no? Exponer una tesis y después demostrarla, después defenderla. Es un modo de proceder que ella hace inconscientemente, sin tener ni idea de que eso lo hace luego la gente. Y la gente ilustre en universidades y en sitios importantes. Ella lo hace porque su sentido común, que tenía muchísimo, le dice que lo mejor es decir: esto es así, y después decir: esto es así, por esto, y empezar a aportar argumentos que defienden, fundamentan y consolidan esa verdad, ¿no? Eso lo hace muchas veces. Y aquí, en los números 1 y 2 del capítulo 3, ella presenta una tesis, la vierte con un símbolo precioso, a mi juicio precioso, cortado a la medida, y la sorpresa absoluta le viene al que lee esto, porque ella, que es una mujer, que es una mística, que está hablando a monjas, el símbolo que les pone es un símbolo guerrero, o sea, totalmente masculino. De místico tiene poco, porque es de arras de tierra y de este mundo, la guerra, defender, guerra, castillo, capitanes, utiliza ese símbolo, ¿no? Y encima, pues son monjas, o sea, no son soldados a quienes está hablando, ¿no? Lo que pasa es que ese símbolo, que es precioso, también deja claro y refleja con mucha claridad cómo quiere la santa que sean las monjas. O sea, ella es mujer, mística y monja. Bien, pues sus hijas no pueden dejar de ser mujeres, pero quiere que sean mujeres como si fueran varones, fuertes, aguerridos, para nada. Ella le dice: no nada mujeres. O sea, de mujeres nada. O sea, de melindres y remilgos femeninos, nada. Mística, sí, por supuesto. Una vida de oración altísima, una vida espiritual súper intensa. Pero los pies a ras de tierra. En el castillo, en el suelo, hay que defenderlo. O sea, estamos todavía en este mundo. Y monjas, sí, pero no monjas como las que ella estaba acostumbrada a conocer en la Encarnación, que vivían de sus devociones, las que eran devotas y las que no pasaban el tiempo como mal menor. No. Las monjas que ella quiere en la Reforma tienen que ser soldados valientes. O sea, mujeres dispuestas y preparadas para la lucha, para la pelea. De hecho, dice en el Camino de Perfección: encerradas peleamos por él. O sea, aquí no ha venido nadie a sentarse, a tomar el fresco o a descansar. Si alguno ha venido eso, se ha equivocado de sitio también. Aquí hay que venir a pelear, y a pelear por Jesucristo. Y hay que defender el castillo de la fe, el castillo de la Iglesia. Y a eso hemos venido, a pelear. Ella no quiere para nada que estemos aquí haciendo bulto. De hecho, lo dice, por ejemplo, en las Jornadas, lo dice como un chat: tórnese al mundo. O sea, no te dice vete a la porra porque queda mal, ¿no? Y no se usa entonces. Pero vamos, que se vayan, que aquí la que se quede con todas las de la ley para hacer esto. Dispuesta a luchar, dispuesta a pelear, dispuesta a morir, porque hay que defender el castillo. O sea, ser mística no significa estar en las nubes, sino muy unida a Dios para algo concreto, para defender, para pelear. Encerradas por Él peleamos. Aquí no hemos venido a descansar, ¿no? Eso ya lo tiene como muy claro. Claro, esto al lector que llega a leer un libro
de una doctora mística del siglo XVI le llama poderosamente la atención, porque si tú, por ejemplo, con todos los respetos, es una comparación para que veamos el concepto de, te pones a leer las obras de la Santa Catalina de Siena, que fue una gran mística y doctora de la Iglesia con la Santa Madre, Santa Catalina, y luego cuidado que Santa Catalina fue luchadora, porque sale cantando a las 40 al Papa, que no era muy contado, ¿no? Coger al Papa y decirle a usted el favor de portarse bien y hacer lo que tiene que hacer, eso lo hizo ella, también mujer, porque no había ningún hombre alrededor que fuera capaz de hacerlo. Los hombres, los pobres, pues, no, para nada. Hacerle la pelotilla al Papa y decirles iguana, y todo mal hecho y nadie era capaz de poner los puntos sobre las íes. Dios tuvo que servirse de una mujer, Catalina de Siena, para decirle al Papa que volviera a Roma, que no tenía que estar, y que hiciera lo que tenía que hacer. Entonces ella, con mucha monada, con mucha consideración y mucho que era el dulce Cristo en la tierra, pero el dulce Cristo en la tierra le puso en su sitio y le dijo lo que tenía que hacer, y el otro lo hizo. Claro, menos mal. Santa Catalina de Siena, y el Papa de entonces no es santo, por lo menos no es santo ejemplar, ¿no? Y ella era una santa, y Dios volvió a servirse de una mujer. Esto no lo pensaba decir, pero me ha salido para que pensar que ha sido el Espíritu Santo. Bueno, ¿qué digo? Que es con lo que sacaba la pobre Santa Catalina en colación, que si tú lees los escritos de Santa Catalina de Siena, que son bellísimos, son los escritos de una gran mística, porque es una gran mística, el estilo de ella no tiene nada que ver con esto. Es efectivamente más conforme a lo que entendemos que tienen que ser los escritos de una gran mística. Son unas cosas elevadísimas, subidísimas, en unos términos de amor, de ternura, de admiración, de adoración a Dios, con muchísimas exclamaciones. Es una cosa bellísima, pero claro, que no tiene nada que ver ni con pelear, ni con luchar, ni con defender. Y entonces cuando uno piensa en una mística del siglo XVI, y coge a Santa Teresa de Jesús, nuestra madre, y se pone a leer su Camino de Perfección, pues te tiene que sonar, pues eso, que los escritos van a ir en ese tono. Y de repente llegas aquí y te dice que nada de eso, que hay que pelear. Dice esta señora, ¿qué es? ¿Una mística o una gran estratega? Un soldado, un guerrero, un militar. Se sorprende mucho, ¿no? En los números 1 y 2, que son preciosos, dice así: es muy largo, que buscar. Acaece algunas veces ser tales los que están en la ciudad, en el castillo, no convento es esa ciudad, ser tales los que están en la ciudad, como es gente escogida, pueden más ellos a solas que con muchos soldados, si eran cobardes, pudieron. Y muchas veces se gana de esta manera victoria, al menos aunque no se gane, no los vencen, porque como no haya traidor, si no es por hambre, no los pueden ganar. Acá esta hambre no la puede haber, que baste a que se rindan. A morir sí, mas no a quedar vencidos. O sea, a las monjas de San José no las van a rendir por hambre, no las van a rendir por ninguna cosa. Antes prefieren morir que quedar rendidas. Esas son las hijas de Santa Teresa. Luego, las que sean del género de las ballenáceas, aquí no tienen futuro. Por eso cuando dicen a veces, tú, ¿cómo vas a ser monja tú como tú eres? Tú tienes que estar, pues yo que sé, en la vida activa, en la brecha del apostolado, no sé qué, porque para ser monja de clausura hay que ser, vamos a decir una paraguata. Pues mire usted, para ser monja de clausura de otra orden, yo creo que tampoco, pero no sé, no disfruto, no conozco suficientemente. Pero para ser hija de Santa Teresa hay que ser una mujer fuerte. La gente pusilánime, miedica, cobardica y vacilante no tiene futuro, porque ella es exigente. Ella parte de que sus hijas son mujeres enamoradas de Jesucristo, apasionadas por Él, dispuestas a dar, que ella utiliza mucho esa expresión, a dar 1000 vidas. No tenemos más que una, pero bueno, 1000 vidas, porque si las tuviéramos las volveríamos a entregar. Entonces, la gente sin arrestos,
sin fuerza, sin salero. Esta gente que tiene como horchata en las venas, muy respetables, pero no tienen futuro como hijas de Santa Teresa. Una hija de Santa Teresa tiene que ser una mujer entregada. Y si tiene miedo se lo come, o se lo aguanta. ¿Por qué? Porque sabe de quién se afía, porque sabe con quién está, porque sabe a dónde va. Esa es una hija de Santa Teresa. Tiene que ser recia, no milingringui. No. Recia. Es preferible que te digan qué bruta eres, vas por mejor camino, que te digan hija, por Dios, qué poco más. Porque la bruta ya la limará Dios. La del poco más es más complicado. También lo puede arreglar Dios. Dios todo lo puede. Pero tiene menos traza. Yo cuando viene una chica y la veo normal y con ganas de hacer cosas y no viene, así que digo, vale, a estas que están con los ojos en blanco, rezando los 20 misterios del rosario, 12 viacrucis y no sé cuántas cosas más, digo, ay Dios. De las aguas mansas, libres de Dios, que las bravas ya me libraré yo. Ese es un dicho castellano que tiene mucho que. Bueno, volviendo al tema, porque yo me debo. Se trata de frenar la discordia y la violencia que se ha apoderado de Europa y de la Iglesia. Y ella es consciente. Y ella, esto es muy importante, no se aísla de la realidad que la circunda, no la ignora. O sea, está en una clausura, y está en una clausura bastante rigurosa, un apartamiento que dice ella bastante riguroso, pero no para desentenderse de lo que está pasando fuera, no es esa la intención, sino para pelear más libres. Luego lo vamos a ver, más adelante lo explica, porque el desasimiento es una de las cosas importantísimas, ¿no? Para ser más libres, para poder pelear mejor. Porque si tú vas a pelear con 4.000 cachivaches, no te mueves y fijo que te vencen. Para poder pelear tienes que tener las manos libres y estar disponible, no tener otra cosa que hacer que pelear. Si tienes que cuidar un montón de cosas a las que estás asida, va a venir el enemigo, te va a dar en la cabeza y te va a tumbar a la primera. Porque no te puedes defender. Entonces hay que vivir de esas idas, eso luego lo explica ella, para poder pelear, ¿no? Y por eso el apartamiento del mundo, para poder pelear mejor, para poder ser libres y pelear mejor, la clausura a ella le permite crear un espacio, un ámbito de libertad para poder pelear mejor por Cristo, para poder orar mejor, que es nuestra artillería pesada, la oración, ¿no? Ella sabe que Felipe II, porque luego estaba enterada de todo, no tenía internet, pero Radio Macuto debía funcionar porque sabía todo lo que pasaba. Ella se entera de que Felipe II ha pretendido hacer gente, reunir soldados, para si pudieran a fuerza de armas remediar tan grandes males como padece la Iglesia. Y entonces, como sabe que el rey ha querido eso, ella se pone a reunir gente, pero a su modo. Y entonces reúne a las monjas en San José para pelear. No como el rey va a pelear, pero unida a la pelea del rey, pero de otra manera. O sea, ella no puede irse al frente, porque no. Pero dice, yo no quiero quedarme inactiva. O sea, ella ve lo que hay a su alrededor y no puede quedarse sin intentar poner un remedio. Entonces intenta poner el remedio que ella puede. Y busca sus propios soldados. Y prepara su propia guerra para combatir aquello, ¿no? Y ella dice que el rey ha buscado soldados, ha llegado soldados para frenar tan gran mal si pudieran. Dice ella, pero no pueden. Lo dice como Octavio, pero ni pueden ni van a poder. Porque hay males que no se van a remediar con las armas, no con esas armas, sino con las que yo tengo. Por eso ella idea un nuevo tipo de estrategia. No soldados asalariados, que si no les pagan el salario no pelean, sino gente selecta, como sus monjas. Para ellas es su plan de guerra, su plan de acción. Porque sus monjas no son asalariadas. No vienen aquí
a ganar un sueldo y si no les pagan no se entregan, no trabajan, sino que ellas han venido enamoradas de Jesucristo a morir, como le llama así, que a mí me encanta esa expresión, a morir por el capitán del amor, con el capitán del amor, ¿no? Ella le llama así. Entonces, sus monjas son mejores que los soldados del rey. ¿Por qué? Porque esas no trabajan por un salario, trabajan por la vida eterna y trabajan por amor al capitán del amor, ¿no? Con lo cual no van a fallar. Son gente selecta, son la élite del ejército para ella, ¿no? Ella lo plantea así, lo vive así. Y lo más gordo es que lo plantea así y se lo cree. Genial, porque otra vez no, ella lo dice convencida de que es así, de que es verdad. Ella sí lo cree. Y lo curioso es que se lo cree y a todo el que lee le hace creérselo. O sea, tú te pones a leer estos dos números y es que te convence. Por ejemplo, el número 2 a mí me encanta. ¿Para qué he dicho esto? Para que entendáis, hermanas mías, que lo que hemos de pedir a Dios es que en este castillito que hay ya de buenos cristianos no se nos vaya ninguno con los contrarios. Y a los capitanes de este castillo o ciudad los haga muy aventajados en el camino del Señor, que son los predicadores y teólogos. Y pues los más están en las religiones, que vayan muy adelante en su perfección y llamamiento, que es muy necesario, que ya, como tengo dicho, nos ha de valer el brazo eclesiástico y no el seglar. Y pues para lo uno ni lo otro no valemos nada para ayudar a nuestro rey, procuremos ser tales, es muy importante, ser tales, que valgan nuestras oraciones para ayudar a estos siervos de Dios, que con tanto trabajo se han fortalecido con letras y buena habilidad, y trabajando para ayudar ahora al Señor. Ser tales, eso es súper importante. Ser tales. La Santa Madre no quiere que en sus hijas hagamos esto o lo otro o lo siguiente. Que recemos de una manera, de la otra o de la siguiente. Eso es accesorio. Hay que hacer cosas, hay que rezar, pero ante todo hay que ser. Ella entiende que la cuestión no está en hacer, sino en ser. Y ser equivale a vivir. O sea, es vivir la vida de una determinada manera. Es ser de una determinada manera. Es cambiar nuestro modo de ser, nuestro concepto de la vida de raíz. Es un modo de vivir, es una manera de ser. No es que haya que hacer, sino que hay que ser. Y tenemos que ser tales, de tal manera tenemos que ser, que valgan nuestras oraciones para ayudar a estos siervos de Dios. O sea, que los pobres teólogos son unos colgados y no rezamos. Yo lo entiendo así. Predicadores y teólogos. Si las hijas de Teresa no son tales, no van a lograr nada. Esa es muy osada. Pero lo dice de tal manera que te lo hace creer. Volvemos al asunto del símbolo. El símbolo es la ciudad cercada, la tierra devastada, capitanes, muerte por hambre, soldados, no rendirse. El símbolo es la guerra, ¿no? Todo esto son escenas de la guerra. Y lo que en el corazón del símbolo propone Teresa a sus monjas es la primera vez que sale. Lo que pasa es que mucha gente no lo conoce. Esta imagen en una obra de Santa Teresa. Lo que propone Teresa a sus monjas ya al inicio de la Reforma es ser castillo con el rey custodiado dentro. Eso es lo que ella propone.
En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada, estando ya mi casa sosegada, a oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto que nadie me veía, y yo miraba cosa sin otra luz ni guía, sino la que en el corazón ardía, sino la que en el corazón ardía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, noche que juntaste, amado con amada, amada en el amado transformada, amada en el amado transformada. Mi pecho florido, que entero para el solo se guardaba, allí quedó dormido y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba, y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello vería, y todos mis sentidos suspendía, y todos mis sentidos suspendía. Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado, entre las azucenas olvidado. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, noche que juntaste, amado con amada, amada en el amado transformada, amada en el amado transformada.
A ver, decía que es la primera vez que la Santa Madre escribe en una de sus obras este símbolo del castillo, de ser castillo, con el rey encerrado y custodiado dentro. Lo que pasa es que su obra más conocida, la que la ha hecho más universalmente famosa, y yo creo que la que la ha consagrado como doctora mística, son las moradas del castillo interior, el castillo interior, ¿no? Y entonces todo el mundo cree que el castillo interior es el castillo interior y ahí utiliza la Santa la metáfora y demás. Y es cierto. Pero esa idea la tenía ella en mente desde que inició la Reforma, porque el camino de perfección empieza a escribirse al inicio de la Reforma. Y así concibe ella el monasterio de San José, así concibe ella el Carmelo Reformado y así concibe ella a las monjas, ¿no? Como las guardianas de un castillo que custodia al rey. Tienen que defender al rey de talento mal, ¿no? Y a mí me gusta mucho porque el hecho de que ellas sean las defensoras de un castillo que custodia al rey tiene, yo lo asocio así, un gran matiz de reparación. Ellas son las que cuidan al rey de que no le dañen, de que no le ofendan, de que no le hagan daño todos esos. Ellas le tienen ahí y ellas cuidan de él, ellas le custodian, ¿no? Y es que muy poca gente repara en esto, o sea, que la idea del castillo ya ella la tenía en mente desde el principio de la Reforma. Es la imagen que utiliza. También es muy explicable esto porque cuando uno va a Ávila y entiende inmediatamente que ella habla de un castillo, porque es que todo Ávila es una fortaleza y desde niña ella vio eso y su casa natal está adosada a la muralla. Entonces es lo que había visto desde que había nacido y es lo que le sale, lo que lleva en el corazón. Esto es evidente, ¿no? Cuando llegas allí y ves todo aquello y dices, claro, ¿de qué iba a hablar Santa Teresa? ¿De un fuerte Comanche? No. Pues de un castillo y de soldados, porque Ávila es que es la ciudad amurallada, es que además las murallas de Ávila yo creo que son las únicas de la humanidad que están intactas, no les falta ni una piedra, porque otras quedan ruinas, trozos, partes, ¿no? Fragmentos. Son unas murallas bellísimas y están intactas, se conservan tal cual, no falta nada, ni un guijarro de ellas. Y ella nació viendo eso, vivió viendo eso, su primer convento lo fundó fuera de esa muralla, pero en la misma ciudad, y entonces es la imagen que tiene, la imagen de la vida cotidiana que la rodea. Y es muy bonito eso, que el rey está custodiado dentro del castillo, ¿no? Por otro lado, por un lado habla del castillo y de las monjas, desde que las monjas sean castillo con el rey dentro. Pero por otro lado también habla de un castillo que aunque sea formado por las monjas que hacen de fortaleza en torno al rey, que no sea solo un castillo para las monjas, sino un castillo de buenos cristianos en el que están las monjas y otra gente selecta. O sea, el castillo no es para todos, sino para unos pocos escogidos, ¿no? Vivir en el castillo es para gente selecta y comprometida. Y yo pienso mucho en una cosa. Nosotras también tenemos nuestro castillo, ¿no? Nuestra fortaleza, en el que estamos las monjas y una poca gente selecta. El castillo, la fortaleza es Jesús, es el corazón de Jesús, ¿no? Donde no todo el mundo está llamado a vivir, como en el castillo, sino las monjas y un grupo de gente escogida, llamada, selecta. Y es que yo, cuando leía eso, digo, si es que lo estamos viviendo ahora. A mí me está haciendo mucho bien leer y repasar el camino, porque en el momento actual de mi vida y en el contexto que estamos viviendo, como que lo veo todo
bajo una luz nueva, le veo un montón de sentido, porque aún lo leo a veces, pero del castillo pues como que de pronto digo, si es que nos está pasando ahora, estamos en un principio, como estaba ella cuando escribió, y nos está pasando exactamente lo que le pasaba a ella, ¿no? Y nos encontramos con las mismas objeciones que se encontró ella, por eso creo que es, por lo menos para mí lo está siendo, un momento de gracia el escribir este guión sobre el camino, porque me está haciendo volverlo a releer muy despacio, muy detenidamente, y en el momento actual pues tiene como una iluminación nueva, estoy comprendiendo cantidad de cosas que me parecen totalmente nuevas. Después de haber leído el camino, yo no sé las veces en 25 años, pero como que de pronto todo es nuevo, ¿no? La Santa habla de ayudar a los predicadores y teólogos, ¿no? Ayudándolos, haciendo masa con ellos, haciéndonos fuertes con ellos, haciéndonos unión con ellos. Y habla de formar una comunidad pequeña, pero selecta, de cristianos fieles a la pureza del Evangelio. Porque a veces uno de los problemas que existe hoy y existía en aquel entonces es que hemos convertido la fe católica apostólica romana en una maraña de cosas, de preceptos, de normas, que yo no digo que haya que desechar, pero que a veces son tantas cosas que nos nublan el panorama y no nos dejan mirar la esencia de nuestra fe, que es el Evangelio, la pureza del Evangelio, ¿no? Y ella se queja de eso en aquel entonces y yo me quejo de eso en este entonces, en este momento, ¿no? Gente, dice la Santa Madre, esforzada y fortalecida en el interior. O sea, así tenemos que ser. O sea, nuestra consagración vivida según Santa Teresa consiste en eso, en estar esforzadas en el interior. Ella insiste mucho en que prima la calidad sobre el número. Que más hará uno perfecto que muchos que no lo estén. Y que letrados cobardes o mediocres ni merecen el nombre de capitanes. Harán más daño que provecho. Y dije, si es que es al pie de la letra. Esto lo dice en el número 3. Han de ser los que se esfuercen la gente flaca y pongan ánimo a los pequeños. Buenos que debían los soldados sin capitanes. Han de vivir entre los hombres y tratar con los hombres y estar en los palacios y aun hacerse algunas veces con ellos en lo exterior. ¿Pensáis, hijas mías, que es menester poco para tratar con el mundo y vivir en el mundo y tratar negocios del mundo y hacerse, como he dicho, a la conversación del mundo y ser en lo interior extraños al mundo y enemigos del mundo y estar como quien está en destierro y, en fin, no vivir como hombres, sino como ángeles? Eso es lo que ella dice, que hay que estar en el mundo, vivir en el mundo, pelear en el mundo, pero totalmente ajenas al mundo, lejos del mundo, sin amar todo eso que ella llama mundo. Y después pone, porque de no ser esto así, ni merecen nombre de capitanes, ni primita al Señor salgan de sus celdas que dan más daño que provecho. Ella es muy clara y muy tajante. Y esto que ella dice, refiriéndose a los teólogos y predicadores, por supuesto es aplicable a nosotras. Es verdad que muchas veces tenemos que tratar con la gente de fuera, hablar con la gente de fuera, hacer cosas con la gente de fuera, pues porque vivimos en el mundo, y en el mundo del siglo XXI, que es un poco más acelerado que el del siglo XVI, pero tenemos que vivir todo eso con un desprendimiento total, sin que nos arrastre. Tenemos que ser nosotras las que arrastremos a todo eso del mundo a Dios. No que el mundo nos acabe arrastrando a nosotras. Tenemos que tirar de la gente y de los asuntos y de todo lo que nos toque lidiar
para conformarlo con Cristo. Con cuidado de no acabar nosotras conformadas al espíritu del mundo. Que no es tan raro ni tan difícil, ¿eh? Eso es muy facilito. La Santa Madre no pierde de vista en ningún momento que las monjas son contemplativas, que su misión primordial es el servicio de la oración. Y por eso insiste en el número 2 cuando dice que procuremos ser tales que valgan nuestras oraciones. Ser tales, es que es muy importante, que valgan nuestras oraciones. Y formula, estando encerradas, peleamos por él. No sé en qué número lo dice, pero os prometo que lo dice. En el número 5. Estando encerradas, peleamos por él. Hacia el final. Cuando vuestras oraciones y deseos y ayunos no se emplearen en esto que os he dicho, pensad que no hacéis ni cumplís el fin para que aquí os juntó el Señor. Eso lo dice en el número 10 al final del capítulo 3. Al final del capítulo, los últimos renglones. Cuando vuestras oraciones y deseos y disciplinas y ayunos no se emplearen por esto que os he dicho, pensad que no hacéis ni cumplís el fin para que aquí os junte el Señor. A la Santa Madre, el capítulo este se le divide, como si dijéramos, en dos mitades. Por un lado está la primera parte de los números del 1 al 6, en que aparece la voz fuerte de una mujer capitana, que imparte normas, consignas y formula el símbolo que va a ser el programa de todo el libro, es el símbolo programático de todo el libro, el castillo. ¿Y cómo defender ese castillo? Todo el libro se va a basar en darnos normas para poder defender el castillo, cómo tenemos que hacerlo y cómo hay que defenderlo, ¿no? Y la defensa más importante, la norma más importante es la oración, y entonces empieza diciéndonos qué hay que hacer para orar. Y para orar lo primero que hay que hacer es fundamentarse en virtudes, para lo cual se va a tirar unos cuantos capítulos poniéndonos las pilas en el tema de las virtudes, y luego ya nos empieza a orar como Jesús nos enseñó. Que las monjas querían saber lo que no les importaba, y ella dijo, no, os voy a decir lo que tenéis que saber, que es en orar como Jesús nos ha enseñado. Y Jesús nos ha enseñado a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, y empieza a comentar todo, el Padre nuestro. Pero una buena parte de capítulos nos dedica a explicar las virtudes, porque sin virtudes es imposible orar. No tiene cimientos el castillo, se cae. La segunda parte de este capítulo son los números 7 al 10. La voz fuerte de la capitana da lugar a la voz de una sacerdotisa que se vuelve a Dios Padre y a Jesucristo Hijo para orar. Es la súplica de una mujer humillada por la imagen y el recuerdo de sí misma y de su ruin vida, que dice ella continuamente, ¿no? Entonces este capítulo está dividido en dos partes. La primera es la madre capitana y segunda la madre que ora, como si fuera un sacerdote, ¿no? Los últimos números es una oración continua. Está continuamente, son esas exclamaciones que ella tiene tan vivas, ¿no? Dirigiéndose al Padre Eterno y diciéndole, es muy graciosa porque con una osadía inexplicable le dice a Dios Padre lo que tiene que hacer con respecto a Dios Hijo. No se corta un pelo. Entonces, los números 7 al 10 son bellísimos.
son muy bonitos, son muy hermosos. ¿Por qué? Porque es cuando tú ves de verdad el corazón, el alma, la pasión de Santa Teresa por Jesucristo, por la Iglesia y por sus monjas, ¿no? Ella lo expresa ahí, es una exclamación, o sea, ella no está narrando nada, sino que está volcando sus sentimientos con la fogosidad que la caracteriza. Y entonces hay un montón de interrogaciones, interroga a Dios, hay un montón de exclamaciones, son, yo creo, el alma de este capítulo tercero, y yo me atrevería incluso a decir que son el alma del libro entero. Esos 3 puntos, 7, del 7 al 10. Teresa se ha puesto a vivir ante las lectoras, ante sus monjas, lo que acaba de proponerles como razón de vida. Ella les ha dicho que nosotras peleamos, nos ha dicho a las monjas que peleamos orando, que esas son nuestras armas, y entonces agarra la escopeta y empieza a disparar. O sea, se pone a orar. O sea, demuestra que de verdad lo que nos ha dicho, lo que nos acaba de proponer como razón y modo de vida, es válido. Se pone a orar, se pone a hacer lo que nos ha dicho que tenemos que hacer. Entonces, en esos números del 7 al 10, en realidad lo que hay es una oración, ¿no? Una oración en 3 tiempos. En el número 7, Teresa presenta a Jesús, el pequeño grupo de mujeres orantes que vive en San José, que forma el castillo. Se las acerca a Jesús, se las presenta a Jesús como aquel otro grupo del Evangelio, presididas por María, su madre, ¿no? Y dice en el número 7, ¿no aborrecisteis, Señor, cuando andabais por el mundo, a las mujeres? Estas siervas vuestras que aquí están, que veo y sé, no quieren otra cosa ni la pretenden, sino contentaros. Está hablando al Señor de las monjas. Por vos han dejado lo poco que tenían y quisieran tener más para serviros con ello. Pues no sois vos, criador mío desagradecido, para que piense yo, dejaréis de hacer lo que os suplican. Ni aborrecisteis, Señor, cuando andabades en el mundo las mujeres. Antes las favorecisteis siempre con mucha piedad. Cuando os pidiéremos honras, no nos oyáis. U rentas, u dineros, u cosa que sepa mundo. Si pedimos lo que nos debemos, que nos haga caso. Si pedimos lo que no es correcto, que no nos escuche. Mas para honra de vuestro Hijo, ¿por qué no nos habéis de oír, Padre eterno, a quien perdería 1000 honras y 1000 vidas por vos? No por nosotras, Señor, que no lo merecemos, sino por la sangre de vuestro Hijo y sus merecimientos. Es muy graciosa porque es que le dice a Dios lo que tiene que hacer. Y ahora, en el número 8, se dirige al Padre. Le habla de Cristo. Le pide por Él con un increíble atrevimiento. Y le dice, oh Padre eterno, mirad que no son de olvidar tantos azotes, injurias y tan gravísimos tormentos. O sea, que al Padre no se le vaya a olvidar lo que Jesús ha padecido. Ella va y se lo recuerda. Pues, Criador mío, ¿cómo pueden sufrir unas entrañas tan amorosas como las vuestras, que lo que se hizo con tan ardiente amor de vuestro Hijo, y por más contentaros a vos que mandastes nos amase, se ha tenido en tan poco como hoy día tienen esos herejes el Santísimo Sacramento, que le quitan sus posadas deshaciendo las iglesias? Teresa, de alguna manera, regaña al Padre por permitir eso. Y si seguís leyendo el número 8, pues sigue diciéndole al Padre, recordándole que después de todo lo que ha padecido Cristo, eso no puede quedar en nada, que arregle las cosas. O sea, de alguna manera le recrimina, le regaña. O sea, le recuerda a Dios Padre lo que Jesús ha padecido y le habla de Él y pide por Él y le pide que arregle, que sea considerado.
Ese es un modo de orar muy sorprendente y muy de ella, muy característico de ella. No hay ningún santo, yo por lo menos no he encontrado, con ese desparpajo y al mismo tiempo con esa pasión, ¿no? Y por último, en el número 9, Teresa se acuerda de sí misma. Esta pecadorcilla, gusanillo que así se os atreve, así se denomina a sí misma. Se convierte en una mujer orante, implicada en los grandes males de sus hermanos, de los hombres que la rodean, ¿no? Y ahí se le enternece la voz y se hace humilde su oración. Primero ha estado regañando al padre y después de regañar al padre baja el pistón, se acuerda de que ella, en fin, porque empieza el número 9, empieza diciendo: ¡ay dolor, Señor! ¿Y quién se ha atrevido a hacer esta petición en nombre de todas? Ella va escribiendo y sobre la marcha dice: uy, me he pasado, y entonces ya se mira a sí misma, cae en la cuenta. Qué mala tercera, hijas mías, para ser oídas y que echase por vosotras la petición. Eso es de pronto está hablando con Dios y de pronto se pone a hablar con las monjas, que la han pedido. Cuando ella habla de tercera es mediadora, ¿no? Por eso el oficio de las terceras son las que hacen de contacto, las que sirven de comunicación. Entonces, ¿qué mala tercera habéis escogido para que haga esta petición? Si ha de indignar más a este soberano juez verme tan atrevida y con razón y justicia. Mas mirad, Señor, que ya sois Dios de misericordia, a verla de esta pecadorcilla, gusanillo que ansí se os atreve. O sea, era zalamera hasta con Dios. Porque primero le echa la bronca, 3 renglones más abajo, en fin. Anda, no te enfades, ¿no? Ten misericordia de esta pecadorcilla. Se llama lo que sea pecadorcilla, gusanillo y lo que haga falta. Porque era zalamera hasta con Dios. Mirad, Dios mío, mis deseos y las lágrimas, con que esto suplico, y olvidad mis obras por quien vos sois, y habed lástima de tantas almas como se pierden, y favoreced vuestra iglesia. No permitáis ya más daños en la cristiandad, Señor, dad luz a estas tinieblas. Por un lado, iba a decir, tenía más cuanto que Calleja, que trataba efectivamente, cuando tú ves cómo la Santa Madre ora y cómo se dirige a Dios, entiendes que para ella la oración sea un trato de amistad, porque le habla muy coloquialmente, habla con el hijo, de repente habla con el padre del hijo, luego habla con el padre de lo mala que es ella, le dice a las monjas que vaya a quien han escogido para que haga de mediación, y se vuelve al padre diciendo que bueno, que aunque se ha pasado, que tenga misericordia, que para eso es misericordioso, y que tenga lástima de todo lo que está pasando. Y por último pide luz para las tinieblas. Al mismo tiempo era una mujer veraz y lúcida, sabía lo que estaba pasando y sabía lo que pedía. Pero es la oración para la Santa Madre es algo ágil, es vida. O sea, no es una fórmula, no son rezos, no son cosas, es efectivamente tratar de amistad, tratar a Dios con una confianza inaudita en aquel tiempo. Si hablar de la humanidad de Cristo era raro, recelaban los teólogos del entonces, por eso la Compañía de Jesús tuvo sus problemas para abrir ese camino, porque presentaban una vida espiritual diferente, una espiritualidad totalmente nueva, defendían la humanidad de Cristo contra viento y marea, usan el nombre de Jesús como nombre de su orden, Compañía de Jesús, y van a otro y les copia, yo, Teresa de Jesús. Todo eso era osado, todo eso era considerado novedoso y en consecuencia se recelaba de ello y era para algunos peligroso, ¿no? Y entonces si todo eso era así, ella va y ora de esta manera, era más peligroso todavía, más novedoso todavía y más atrevido. O sea, ella no ora, repito, coge el ejemplo de Santa Catalina de Siena, que no tengo nada en contra de ella, que totalmente admirable, pero tú oyes los diálogos de Santa Catalina de Siena y es que habla Dios con una reverencia como se habla con Dios. La Santa Madre habla con Dios como con el amigo de al lado, por eso para ella la oración es trato de amistad,
y regaña al padre, y luego le dice zalamerías cuando ve que se ha pasado, y le dice que tenga misericordia de ella, que bueno, que sí, que no tenía que haber dicho eso, pero que para eso es misericordioso, pues ala, que sea misericordioso con ella. Es de una cercanía, la espiritualidad teresiana, de un humanismo. Cuando se habla del humanismo teresiano, que luego ha habido momentos en que también eso se ha deformado y se ha llevado a cosas que no son, el humanismo teresiano late en estas líneas, en el camino más que en las moradas, mucho más, ¿no? ¿Por qué? Pues porque demuestra su corazón, demuestra cómo ella escribe tal cual es, sin haber pensado nada, ¿no? Y por último, hay que decir que en este capítulo la Santa Madre toca nuestras fibras más sensibles actualmente. ¿Por qué? ¿Por qué tiene tanta actualidad este capítulo? ¿Por qué nos tiene que decir tanto a nosotras, mujeres consagradas del siglo XXI? Porque ella habla, no explícitamente, pero está latente ahí, y si no, buscadlo. Ahí tenéis deberes para buscar. Hay en ese capítulo frases de un gran sentido ecuménico. Habla de necesidad de más amor humano. Habla de tener más sentido de iglesia. Habla de solidaridad y fraternidad universales. Habla de paz. Habla de fortaleza interior. Y habla de fe total en la renovación de la iglesia por las comunidades pequeñas, por las nuevas maneras de vida religiosa. Ella está empezando una nueva manera de vida religiosa y es justo lo que está pasando ahora mismo en la iglesia, ¿no? Que el Espíritu Santo está suscitando un montón de nuevas maneras de vida religiosa. Luego, este capítulo, por eso os he dicho antes que es de los de primera del camino, porque es de absoluta actualidad y da sentido a todo el libro. Y por último, subrayar, vamos a sacar el capítulo, la convicción teresiana de que orar es ayudar a quienes trabajan de otra manera. Orar es ya pelear por Dios. Entonces, antes del capítulo 4, hay una nota, un paréntesis, que vamos a comentar lo que sucedió con el capítulo 4 del Códice del Escorial, que fue totalmente suprimido y censurado. En la primera redacción de este capítulo, en el Códice del Escorial, la Santa había insertado su famosa apología de las mujeres. La apología, si alguien no lo sabe, es una defensa. Una apología es una defensa. La apologética es, aparte de la teología, que defiende la pureza y la integridad de la fe. Pues la apología de las mujeres es una defensa de las mujeres. Con esto se ha hecho a veces, sobre todo algunas tontas del bote que han sacado las cosas de contexto, han dicho que Santa Teresa era una mujer feminista, y eso es mentira. O sea, el término feminismo, por lo menos en mi vocabulario, es peyorativo. El término feminismo, como se entiende hoy día, no es positivo, porque si el machismo indica la superioridad del varón sobre la mujer, el feminismo quiere indicar la superioridad de la mujer sobre el varón, y ni lo uno ni lo otro es cierto. La mujer y el varón se complementan y aquí nadie es más que nadie, simplemente somos diferentes y cada uno tiene sus prerrogativas y sus valores. Es cierto que durante mucho tiempo la mujer ha estado infravalorada en la sociedad y también en la iglesia, no lo vamos a negar. Y en aquel tiempo, cuando ella escribía, estaba bastante infravalorada y bastante relegada, ¿no? De hecho, es una de las cosas que ella dice, que yo, siendo mujer y ruin, pues pocas cosas podía hacer, porque ella era consciente de esto. Y entonces ella, que no tenía pelos en la lengua, y decía las cosas tal y como las sentía, con esa santa libertad de espíritu que tenía, porque era la mujer más libre, que quizá de las mujeres más libres que ha pasado sobre la faz de la tierra, pues ella escribe lo que piensa y siente. ¿Y qué pasó?
que el censor tachó íntegra en el autógrafo teresiano que está en el Escorial esta apología de la mujer y ya no pasó a la siguiente redacción del libro. En el Códice de Valladolid está totalmente suprimida. No hay que enfadarse con el censor, que era un buen amigo de la santa, pero lo que quiso hacer fue protegerla. Porque si los inquisidores cogen ese texto, la degüellan, vamos. Entonces lo tachó por protegerla, ¿vale? Porque hay gente que se enfada con el censor y el censor el pobre lo hizo por bien. El manuscrito primero sigue ostentando todavía hoy el enorme borrón, en el que poco a poco va prevaleciendo la tinta de la autora sobre la tachadura del censor. Yo no lo he visto, pero me encantaría leerlo. Parece ser que en el Códice del Escorial el censor tachó, emborronó bien para que no se leyera, lo que es una tachadura, ¿no? Para que no se pudiera leer. Y así ha estado, y así se lo entregó la santa. Y la santa, cuando redactó el segundo códice, el que actualmente está en Valladolid, pues esa parte, evidentemente, pues estaba tachada, pues no la puso. Pero el códice, después de siglos guardado y conservado en el Escorial, la tinta de después, lo que pasa con la tinta a veces, se ha ido haciendo translúcida y se ha podido leer por debajo de la tachadura la tinta original de la santa y lo que ella ponía. De este episodio nos interesan dos cosas: el porqué del borrón del censor y qué contenía el pasaje tachado. Esto era, como os digo, el capítulo 4 del libro. Contenía una oración de la Santa Madre al Señor en nombre del pequeño grupo de monjas de San José, ¿no? En el capítulo anterior les había propuesto, lo que acabamos de ver, el capítulo 3, como ideal vivir y orar por la Iglesia en tiempos tan recios. Y ahora, terminado ese capítulo, le viene a la mente la objeción que entonces estaba en boga. No es un atrevimiento proponer un ideal tan grande a un grupo de mujeres. Porque el ideal que ella propone, del castillo, de la guerra, de pelear, orando, tal y cual, a ella misma dice, no es una temeridad pretender eso para un grupo de mujeres. No es demasiado grande para nosotros, ¿no? Entonces, esto es como Juan Palomo, yo no quiso, yo no pongo, ya pone la objeción y ya veis, se la contesta. Y se lo tacharon todo. La respuesta a la objeción la hace orando. Orando como ella suele dialogar, es decir, dialogando con el Señor y casi clamándole a Él. Con absoluta espontaneidad y libertad, diciéndole a Jesús su profundo rechazo por el machismo imperante del ambiente. Eso fue un atrevimiento de una mujer en el siglo XVI que no tiene nombre, ni antecedente en la Iglesia. O sea, fue un atrevimiento supino. Y menos mal que el censor lo tachó, porque si no Santa Teresa no hubiera escrito más, ¿eh? La cepillan en marcha, vamos. Incluyendo en este rechazo una alusión audaz a los jueces de la Inquisición. Todos varones y siempre recelosos de las mujeres. Fueron condenadas en la Inquisición muchas más mujeres que hombres. Lo cual también es signo del machismo imperante en el ambiente. O sea, de los condenados de la Inquisición hubo muchos hombres, pero hubo muchísimas más que eran mujeres, ¿no? Por el hecho de ser mujeres. Fue esta alusión, entonces, tan peligrosa, lo que tachó despiadadamente el censor del libro, probablemente el gran amigo de la santa, don García de Toledo. Lo tachado no pudo ser leído por Fray Luis de León, con que, como sabéis, fue el que se encargó de preparar la edición príncipe de las obras completas de Santa Teresa. La edición príncipe es la primera edición de las obras completas. Fue Fray Luis el que recogió todo, hizo un prólogo y preparó todo para la impresión, ¿no? Para la edición. Y eso él no lo pudo leer porque estaba tachado. Fray Luis no tuvo noticia de ello en 1588. Solamente 3 siglos después lo descifró muy fragmentariamente, cuando empezó a transparentarse aquello en el códice, una tinta sobre la otra empezó a transparentarse y se pudo empezar a leer lo que ponía debajo, ¿vale? Otro editor de las obras de la santa, que era un tal Herrero Bayona,
que en su casa le conocen a la hora de comer, en 1883, yo me malicio, que esto sería para el tercer centenario de la muerte de la Santa, haría una edición, porque murió en el tercer centenario, fue el 82, pues por ahí estarían haciendo algo. Y este hombre, Herrero Ayona, empezó a descifrar fragmentariamente trocitos que se empezaban a transparentar, ¿no?, en ese primer códice del Escorial. Y posteriormente, ya en el siglo XX, fue descifrado íntegramente con ocasión de la edición facsímil del Camino en la Ciudad del Vaticano en 1965. Y transcribimos a continuación el texto íntegro. En morado, yo he escrito en morado, porque en el libro donde lo he copiado está en cursiva, yo he escrito todo en negro y lo que allí está en cursiva, aquí lo he escrito en morado, está lo que habían tachado. Pero os lo voy a leer entero. Lo que habían tachado y lo que no habían tachado, porque es digno de ser escuchado, no tiene desperdicio, te llama la atención la lucidez, la valentía, la veracidad, porque daos cuenta que lo escribió una mujer sin letras, sin preparación teológica ni intelectual, con las justas leía y escribía, en el siglo XVI. O sea, la Santa Madre fue pionera en todo, hasta en esto. Y es que no tiene desperdicio, me pareció. Se dirige a Jesús, que es su gran confidente, ¿no? Y entonces le dice: parece atrevimiento pensar yo he de ser alguna parte para alcanzar esto. Confío yo, Señor, en estas siervas vuestras que aquí están, que veo no quieren otra cosa sino contentaros. No aborrecisteis, Señor de mi alma, cuando andabais por el mundo a las mujeres. Antes las favorecisteis siempre con mucha piedad, y hallasteis en ellas tanto amor y más fe que en los hombres. Pues estaba vuestra sacratísima Madre, en cuyos méritos merecemos, y por tener su hábito, lo que desmerecimos por nuestras culpas. No basta, Señor, que nos tiene el mundo acorraladas e incapaces, para que no hagamos cosa que valga nada por vos en público, ni osemos hablar algunas verdades que lloramos en secreto, sino que no nos habíais de oír petición tan justa. No lo creo yo, Señor, de vuestra bondad y justicia, que sois justo juez, y no como los jueces del mundo, que como son hijos de Adán, y en fin, todos varones, no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa. Sí, que algún día de haber rey mío, que se conozcan todos. No hablo por mí, que ya tiene conocida el mundo mi ruindad, y yo holgado que sea pública, sino porque veo los tiempos de manera que no es razón desechar ánimos virtuosos y fuertes, aunque sean de mujeres. Cuando os pidiéramos honras, no nos enojáis, Señor mío. Tacharon prácticamente todo, porque fue muy atrevida. Pero ya decía lo que pensaba. Probablemente lo tendréis todas, ¿eh? Pero entero. De una manera u otra lo tendréis. Pero es que no tiene desperdicio. Porque además, la alusión a los jueces del mundo no está hablando de los jueces civiles, sino de los jueces religiosos, los inquisidores. Que como son hijos de Adán, y en fin, todos varones, no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa. O sea, ella habla con muchísima claridad. Todo eso fue tachado porque si ahora mismo nos sorprende y nos resulta fuerte, en aquel entonces, pues no sé, no la detuvieron porque Dios no quiso. Porque el libro que fue la Inquisición fue el de la vida. Si llega a esto, pues no sale viva del evento, ¿no? Pues esta es nuestra madre. O sea, en este párrafo refleja muchísimo la energía de carácter, la sinceridad. Porque ella no falta el respeto a nadie, no insulta a nadie, pero dice la verdad, no se calla.
Y eso nos tiene que hacer mucho pensar cómo era ella y cómo tenemos que ser nosotros, ¿no? Y bueno, y esto es lo que ya antecede al capítulo 4. Y al capítulo 4, después de los 3 primeros capítulos del camino, el capítulo 4 empieza propiamente a hablar de la oración y de lo que es necesario para poder orar, ¿no? Y nos introduce en lo que son las virtudes. El alma es de cristal, castillo luminoso, piedra oriental, palacio real, con inmensas moradas, donde mora centro y mitad. Está en medio del alma, la principal. En ella pasan las cosas más secretas de Dios y el alma. Es de cristal, castillo luminoso, perla oriental, siempre obligada. La oración es la puerta de las moradas. Mira, estoy a la puerta llamando, y si alguno me oye y me abre, entraré a su casa y cenaremos juntos. Le comunicaré todos mis secretos. Amén, Maránata. Ven, Señor Jesús. Tengo la puerta abierta para ti. El alma es de cristal, castillo luminoso, piedra oriental, palacio real, con inmensas moradas, donde mora centro y mitad. Está en medio del alma, la principal. En ella habita el Rey que da las cosas, vida infinita. Es de cristal, castillo luminoso, perla oriental. Hay una fuente y el árbol de la vida y Dios viviente. Vi bajar del cielo, de junto a Dios, a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, ataviada como una novia que se adorna para su esposo, Jesucristo. Esta es la morada de Dios con los hombres. Brillaba como una piedra preciosísima, parecía más que claro, como un cristal, y las calles de la ciudad
eran de oro puro, como vidrio transparente, y toda la ciudad es de cristal, castillo luminoso, perla oriental. Sonido auténtico.
Radio Misionera Cosme y Damián. Una radio que reza con vos. Desde Buenos Aires, Argentina, para la mayor gloria de Dios.